Estas figuras legendarias del cine y la música alcanzaron la cima de la fama gracias a su talento inigualable. Sin embargo, en sus últimos días se enfrentaron enfermedades que les arrebataron la capacidad de hablar, algunos parcialmente y otros por completo. A pesar de sus dificultades físicas, su legado artístico sigue vivo y es recordado por generaciones. Blanca de Castejón falleció el 26 de diciembre de 1969 a los 62 años debido a complicaciones por demencia senil. En sus últimos días, la enfermedad afectó gravemente su capacidad para coordinar palabras, deteriorando su estado mental y físico. Murió en la Ciudad de México, donde había pasado la mayor parte de su vida y carrera. La demencia progresiva le impidió comunicarse con claridad, lo que marcó sus últimos momentos antes de su muerte. Blanca de Castejón destacó en el cine hispano de Hollywood antes de trasladarse a Argentina y luego a México, donde consolidó su carrera como actriz. Participó en películas como Escuela de Vagabundos, por la que ganó un premio Ariel, Resurrección, El Impostor y Nosotras las Taquígrafas. Jorge Negrete falleció el 5 de diciembre de 1953 a los 42 años debido a una cirrosis hepática, enfermedad provocada por complicaciones de hepatitis C que padeció durante su juventud. El charro cantor se encontraba en Los Ángeles, California, cuando sufrió una hemorragia que lo dejó en coma. Fue trasladado al Hospital Cedar Sinaí, donde permaneció varios días antes de morir. Durante sus últimos días, Negrete no podía hablar, lo que agravó aún más su estado. Su fallecimiento fue considerado un evento de luto nacional en México, con un homenaje de 5 minutos de silencio en todas las salas de cine del país. Sus restos fueron trasladados en un avión del gobierno federal y velados en el Palacio de Bellas Artes en una ceremonia que reflejó la importancia de su legado. Negrete se destacó en el cine mexicano con papeles icónicos en películas como Dos tipos de cuidado 1953 y Ay, Jalisco, no te rajes. 1941, convirtiéndose en uno de los máximos exponentes de la música ranchera. Además de su carrera cinematográfica, tuvo una vida privada marcada por sus matrimonios con Gloria Marín y María Félix, ambas figuras prominentes del cine. Roberto Cañedo falleció el 16 de junio de 1998 a los 80 años en la Ciudad de México debido a un infarto cardíaco. En sus últimos años, su salud se deterioró tras sufrir una embolia cerebral provocada por coágulos en las arterias vertebrales, resultado de una lesión en el cuello durante una grabación. Esta embolia afectó gravemente su capacidad para hablar y moverse, dejándolo con secuelas que limitaron su movilidad y lo alejaron del cine y los escenarios. Aunque luchó durante 5 años contra las consecuencias de este accidente cerebrovascular, su estado de salud continuó empeorando hasta su fallecimiento. Roberto Cañedo se destacó como uno de los actores más importantes del cine mexicano, comenzando su carrera en 1938 y logrando su primer papel estelar en Pueblerina 1948 bajo la dirección de Emilio "El Indio" Fernández. Dolores del Río falleció el 11 de abril de 1983 en Newport Beach, California, a la edad de 78 años, debido a complicaciones derivadas de una enfermedad hepática, probablemente hepatitis. En sus últimos días, es posible que su capacidad de hablar se viera afectada por el avance de la enfermedad. Horas antes de su muerte, recibió una invitación para ser conductora en los premios Oscar, lo que subraya su vigencia y reconocimiento en el mundo del cine hasta el final de su vida. Tras su fallecimiento, sus cenizas fueron trasladadas a la Ciudad de México y depositadas en el Panteón Civil de Dolores, donde descansan. Dolores del Río fue una de las actrices mexicanas más importantes a nivel internacional, destacándose tanto en Hollywood como en el cine de oro mexicano. Entre sus trabajos más notables están películas como María Candelaria 1943 y Flor Silvestre 1943, que consolidaron su estatus como una de las grandes divas del cine. Queta Jiménez, conocida como La Prieta Linda, falleció el 21 de septiembre de 2021 a los 88 años tras enfrentar un paro cardíaco derivado de complicaciones relacionadas con su avanzada edad. Durante sus últimos años, quedó inmovilizada, sin poder caminar ni hablar, como resultado de una embolia sufrida a los 80 años y un accidente posterior que agravó su estado de salud. A pesar de los esfuerzos médicos, tras ser encontrada inconsciente en su hogar, falleció en el hospital. Su partida ocurrió en medio de la pandemia, y aunque se especuló que el COVID fue la causa, su familia aclaró que fue un paro cardíaco por causas naturales. Su funeral se celebró discretamente debido a las restricciones sanitarias, y sus restos fueron cremados y depositados junto a los de su esposo en la iglesia de San Agustín en la Ciudad de México.
Queta Jiménez fue una de las cantantes y actrices más importantes del cine y la música regional mexicana, con más de 50 discos y 20 películas en su trayectoria. Su carrera estuvo marcada por éxitos como Quieto Chapulín y Amantes de una noche. En el cine, participó en películas como Bajo el cielo de México y El gallo colorado. Sara García falleció el 21 de noviembre de 1980 a los 85 años de edad debido a una trombosis coronaria que le provocó un paro respiratorio. Días antes de su muerte, sufrió una caída en las escaleras de su casa, lo que le ocasionó una lesión grave en la cadera que marcó el comienzo de su rápido deterioro de salud. Poco después, contrajo una neumonía que agravó su estado, conduciendo finalmente a la trombosis que le quitó la vida. En sus últimos días, es probable que su capacidad para hablar se viera comprometida debido a la gravedad de los eventos médicos que enfrentaba. Sara García, conocida como la abuelita del cine mexicano, fue una de las actrices más queridas y respetadas de la época de oro del cine mexicano. Se destacó en innumerables películas junto a figuras como Pedro Infante y Emilio "el Indio" Fernández. Joaquín Pardavé falleció el 20 de julio de 1955 en la Ciudad de México a causa de una hemorragia cerebral provocada por una hipertensión arterial descontrolada. La hemorragia cerebral afectó gravemente áreas de su cerebro responsables del lenguaje, lo que probablemente le ocasionó dificultades para hablar en sus últimos momentos de vida. A su muerte, surgió la leyenda de que había sido enterrado vivo debido a un supuesto estado de catalepsia, una condición que puede imitar los signos de la muerte. Sin embargo, esta versión fue desmentida por sus familiares y médicos, quienes confirmaron que Pardavé murió debido al derrame cerebral. Joaquín Pardavé fue uno de los actores y comediantes más destacados de la época de oro del cine mexicano, participando en filmes icónicos como El Baizano Jalil 1942 y México de mis recuerdos 1943. David Reynoso falleció el 9 de junio de 1994 a causa de un cáncer de laringe, una enfermedad que le provocó serias dificultades para hablar. En sus últimos días, se sabe que Reynoso se comunicaba por señas durante el final de su vida debido a los estragos que el cáncer causaba en su capacidad vocal. Originario de Aguascalientes, México, su muerte marcó el fin de una carrera prolífica en el cine mexicano. Su enfermedad no solo le arrebató la voz, sino que también afectó profundamente a quienes lo rodeaban, ya que Reynoso era conocido por su potente presencia vocal tanto en sus papeles como en su vida personal. David Reynoso fue uno de los actores más reconocidos de la época de oro del cine mexicano, participando en más de 174 películas a lo largo de su carrera. Debutó en el cine en 1957 en Aquí está Heraclio Bernal y rápidamente se consolidó como una figura destacada gracias a su talento para interpretar personajes duros y complejos. José José, conocido como el príncipe de la canción, perdió su voz debido a una combinación de problemas de salud que lo afectaron en sus últimos años. Sufrió parálisis de Bell en 2007, lo que le provocó debilidad muscular en el rostro y afectó su laringe, dificultándole respirar adecuadamente. A estas condiciones se sumó un reflujo gastroesofágico y una hernia hiatal que dañaron gravemente sus cuerdas vocales, haciéndolo hablar con ronquera y dejándolo sin la voz que lo caracterizó durante su carrera. José José tuvo una trayectoria musical icónica con éxitos como El Triste y La Nave del Olvido, que lo consolidaron como una de las voces más importantes de la música romántica en América Latina. A lo largo de su carrera, grabó álbumes emblemáticos como Secretos 1983 y trabajó con reconocidos compositores y artistas. Pese a su éxito, su vida personal estuvo marcada por sus luchas con el alcoholismo y problemas de salud, así como por sus matrimonios, incluyendo su relación con Añel Noreña y su tercera esposa, Sara Salazar. Falleció el 28 de septiembre de 2019 a los 71 años en Florida debido a complicaciones por cáncer de páncreas. Joaquín Martínez falleció el 3 de enero de 2012 a los 81 años en su casa en Everdingen, Países Bajos, a causa de complicaciones por cáncer de páncreas. En sus últimos años, también padeció Alzheimer, una enfermedad que en sus etapas avanzadas afecta gravemente la memoria y la capacidad de comunicarse, incluyendo el habla. Esta enfermedad, junto con el cáncer, marcó el final de su vida, dejándolo incapaz de expresarse como solía hacerlo en sus tiempos de actor. A lo largo de su carrera, Joaquín Martínez se destacó en cine, televisión y teatro, con más de 30 años de trabajo en Hollywood. Fue conocido por su participación en películas como Pedro Páramo 1967, La venganza de Ulzana 1972 y La casa de los espíritus 1993. Mimi Derba, una de las grandes estrellas de la época de oro del cine mexicano,
falleció el 14 de julio de 1953 a los 60 años a causa de una trombosis pulmonar. Aunque esta condición no afecta directamente el habla, sus complicaciones pudieron involucrar el sistema neurológico, agravando su estado de salud en sus últimos días. Derba, originaria de la Ciudad de México, fue una figura destacada no solo como actriz, sino también como escritora, guionista, productora y la primera directora de cine en México. Su legado en la industria cinematográfica mexicana se vio truncado con su fallecimiento, siendo sepultada en el Panteón Jardín de la Ciudad de México. Mimi Derba dejó una huella indeleble en el cine mexicano con papeles memorables en películas como Ustedes los ricos 1948, donde interpretó a Doña Charito, y La malquerida 1949. Amalia Mendoza, conocida como la Tharía Curí, falleció el 11 de junio de 2000 a los 77 años en la Ciudad de México a causa de una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC, una afección que dificultaba su respiración en etapas avanzadas, también afectó su capacidad para hablar. La cantante, originaria de Huetamo, Michoacán, cautivó a miles con su poderosa voz y su habilidad para interpretar canciones llenas de sentimiento. Pese a su éxito, su salud se fue deteriorando debido a la EPOC, una enfermedad que complicó sus últimos años de vida. A lo largo de su carrera, Amalia Mendoza fue una de las voces más destacadas de la música ranchera, siendo acompañada frecuentemente por el Mariachi Vargas de Tecalitlán. Lupita Tovar falleció el 12 de noviembre de 2016 a los 106 años en Los Ángeles, California. Tovar fue una actriz mexicana pionera, protagonizando en 1931 la versión en español de Drácula, que se filmó simultáneamente con la versión de Bela Lugosi, utilizando los mismos sets durante la noche. A lo largo de su carrera, también participó en películas significativas como Santa 1932, la primera película sonora de México, consolidando su lugar en la historia del cine mexicano y mundial. Lupita Tovar no solo tuvo una destacada carrera como actriz, sino que también dejó un legado familiar influyente en la industria del cine. Estuvo casada con el productor Paul Conner, y su familia siguió sus pasos en el mundo del cine. Su hija, Susan Conner, fue nominada al Oscar. Lucha Villa, una de las más grandes intérpretes de la música ranchera, desde 1997 quedó con secuelas neurológicas graves tras una operación estética fallida que la dejó en coma. Con el tiempo, estas complicaciones afectaron su capacidad de hablar, cantar y moverse, confinándola a una silla de ruedas y alejándola definitivamente de los escenarios durante más de 20 años. Sus familiares confirmaron que su voz se deterioraba progresivamente, y actualmente permanece en silla de ruedas. A lo largo de su carrera, Lucha Villa grabó más de 70 películas y fue una de las voces más poderosas del género ranchero. Inició su carrera musical en la radio en los años 60 y pronto fue aclamada por su interpretación de canciones de José Alfredo Jiménez y Juan Gabriel.